Bienvenidos a la última presentación del curso de primeros auxilios básico. En este caso vamos a hablar de clasificación de pacientes o triage. Recuerde que se encuentra en el canal de urgencias para no expertos. Quien les habla, Gustavo Valencia Zuleta, médico, paramédico e instructor de este curso. El triage o clasificación de pacientes es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia. En todos los servicios de urgencia va a haber clasificación de pacientes, basado en las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. En Colombia, basados en la resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, se estipularon 5 categorías de las cuales vamos a hablar. ¿Cuál es el objetivo de la clasificación de pacientes o el triage? Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a los servicios de urgencias, identificando aquellos que requieren de una atención inmediata. El triage, como proceso dinámico que es, cambia tan rápidamente como lo puede hacer el estado clínico del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos hacen la clasificación, al ingresar al servicio de urgencias, en 1 o 2 horas nos pueden volver a hacer el triage para verificar si continuamos de forma estable o si ya pasamos a un nivel de urgencia diferente. Acá tenemos la resolución 5596 que estipula varios aspectos de los cuales vamos a hablar sobre la clasificación de pacientes. Es importante resaltar que la atención en emergencia no corresponde a un orden de llegada, sino a un orden de gravedad de los pacientes que van ingresando a la misma. Recuerde que mientras usted está esperando, otro paciente de mayor gravedad está siendo asistido por el equipo de emergencia. Y esto es muy importante porque a veces nuestros pacientes piensan que van a ser atendidos por orden de llegada. Y para esto es la clasificación de pacientes. No, la atención no se hace por orden de llegada, sino por la gravedad, por la situación y el contexto de cada paciente. Hablamos que el triage tiene unos niveles, vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, el triage 1 requiere de una atención inmediata. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el paciente que estamos valorando presenta un riesgo vital o representa un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico. Tiempo estimado en espera, 0. Ingresa de inmediato a emergencias o la sala de reanimación. ¿A quién tenemos acá? ¿Qué tipo de ejemplos? Paro cardiorrespiratorio, una amputación, politraumatizado, una obstrucción de la vía respiratoria, una quemadura extensa, una hemorragia masiva incontrolable. Entonces son ejemplos de un triage 1. También acá ingresa lo que son los AS agudos, es decir, los abusos sexuales. En el triage 2, la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano. Es decir, es el paciente que se encuentra con alguna inestabilidad hemodinámica, pero se encuentra estable. Tiene un riesgo de pasar un triaje 1. Se considera que este paciente debe tener un tiempo estimado en espera de aproximadamente 30 minutos. ¿Qué podemos considerar acá? Un infarto agudo de miocardio, un dolor en el pecho más o menos, un intento suicida, dificultad respiratoria, dolor extremo, una convulsión, un trauma cronoencefálico sin alteración neurológica. Y aquí también tenemos los abusos sexuales mayores a 72 horas. Recordemos que todo SAS, es decir, sospecha de abuso sexual, si es menor a 72 horas es un triaje 1 y si es mayor a 72 horas es un triaje 2. El triage 3, condición clínica del paciente que requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico, aunque su situación puede empeorar si no se actúa. El tiempo estimado en espera son de 3 horas. Aquí, ¿cuáles encontramos? ¿Qué ejemplos? Un dolor abdominal, mareo, cefalea, traumas, contusiones, una enfermedad diarreica aguda, dolor lumbar, una contractura, cuerpos extraños, un accidente laboral. En este apartado, en el triaje 3, es importante que durante el transcurso del tiempo de espera al paciente hay que revalorarlo
por si de pronto pasa un triaje 2. No es tan ocasional que suceda esto, pero sí es importante realizarlo. Triage 4. El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general ni representa un riesgo evidente para la vida o pérdida de un miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente. Tiempo estimado de espera es de 24 horas. En este caso, el paciente presenta una condición, es decir, requiere de una valoración médica, pero no por el servicio de urgencias. Es una gran diferencia. Sí requiere atención, pero es una valoración por consulta externa. En ese caso se le da una orden para atención por prioritaria. ¿Qué ejemplos podríamos tener acá? Trauma antiguo, una contusión de hace mucho tiempo que persiste con algún tipo de dolor. Lesiones en piel, que no escucha, una hipoacusia. Solicitud de medicamentos y cirugías. Tratamientos odontológicos. Edema sin trauma. Es que se me hinchó una articulación. Signos vitales completamente normales, sin ningún signo de infección o alteración hemodinámica. El triage 5 es el paciente que presenta una condición clínica relacionada a un problema agudo o crónico, sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general del paciente y no representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de miembro u órgano. El tiempo estimado para la atención es de 12 a 24 horas y esto se hace por consulta externa. Son todo tipo de motivos de consulta que requieren una valoración no por urgencia sino por consulta externa. Es decir, lo que se hace con la clasificación es no saturar el servicio de urgencias con atenciones que puede recibir por el médico general en consulta externa. ¿Qué ejemplos tenemos? Temblor crónico, dolor articular, flatulencias, estreñimiento, un certificado de discapacidad, que no me llega el periodo, que es una menorrea, una rinorrea, ¿sí? Son todo tipo de condiciones que no comprometen la vida del paciente y obviamente que dentro del triage se hizo la clasificación, sus signos vitales se encuentran estables y no se ve con deterioro clínico. Hay que mencionar que también existe otro tipo de triage, que es el triage prehospitalario y se denomina triage STAR. Este más que todo lo utilizan los bomberos. Los incidentes con múltiples víctimas son todos aquellos eventos donde la cantidad de pacientes supera la oferta de los servicios de salud a nivel local. Estamos hablando de que en un desastre, cuando hay más de 100, 200 personas lesionadas, vamos a tener que clasificarlos para mirar cuál es el paciente que tiene mayor tasa de supervivencia, porque el hospital local o el hospital más cercano no va a tener capacidad para atender a los 200 de inmediato. Conocer esta clasificación garantiza mejores tiempos de respuesta, optimización de los recursos y sobre todo salvar la máxima cantidad de vidas como sea posible. Tiene por objetivo clasificar con rapidez a los heridos en función del beneficio que presumiblemente podrán obtener en la atención sanitaria y no solo de acuerdo con la gravedad de sus lesiones. Vamos a ver un poquito de este triage. Vamos entonces a darle un poquito más de contexto al triage STAR. Es un método que fue desarrollado por un grupo de trabajo con personal médico, enfermería y bomberos en 1984 en Estados Unidos y está destinado a la clasificación de víctimas heridas y heridos en accidentes de múltiples víctimas y o catástrofes por parte de personal no médico. Es decir, que está diseñado para que un primer respondiente, una persona con primeros auxilios e incluso la comunidad con conocimiento pueda desarrollarlo. Se trata de un sistema bipolar en el que las opciones son sí o no y cada una de ellas tiene un paso posterior o una adjudicación de prioridad con 4 niveles distintos. Ya les voy a mostrar eso. Pero a cada paciente se le denomina un color, es decir, cuando nosotros lo atendemos le estamos haciendo el triage, nosotros le ponemos dependiendo de la prioridad si es rojo, amarillo, verde o negro. Vamos a dar un ejemplo con el algoritmo que tiene el triage STAR en un paciente adulto. Entonces lo que se hace es que se utiliza cuando hay estos desastres con múltiples víctimas. Entonces nos hacemos preguntas o hacemos preguntas acerca del paciente que vamos a atender y le damos una prioridad y lo clasificamos. ¿El paciente puede caminar? Sí, entonces un paciente que le damos un color verde. ¿Listo? ¿El paciente no puede caminar, pero tiene una respiración espontánea? No. Si no tiene una respiración espontánea, entonces le hago reposicionamiento.
continúa con adecuada respiración, entonces le coloco un rojo. Si no tiene una adecuada respiración posterior al manejo de la vía aérea, es un paciente que le coloco color negro. Posterior a la respiración espontánea, ese paciente respira mejor, ¿cómo está respirando? Tiene una respiración mayor a 30, entonces es un rojo. Es una clasificación de prioridad roja, alta. Está respirando menos de 30, entonces verifico la perfusión. ¿Cómo está la perfusión? Está mayor a 2 segundos, listo, entonces démosle prioridad alta, ese paciente se puede salvar. La perfusión no es adecuada, esa perfusión capilar no es adecuada. Entonces, ¿cómo está el deterioro mental? No, ese paciente no tiene un adecuado, no tiene, tiene alteraciones a nivel mental. Entonces ahí lo voy a clasificar. Ese paciente será que puede esperar o tiene una prioridad alta. Ya depende de cómo nosotros lo encontremos. Continuando con el triage STAR, entonces asigna la prioridad de la asistencia en función del estado de funciones vitales básicas del herido, valorando 4 aspectos: marcha, respiración, circulación y estado mental, como lo vimos en el algoritmo anterior. Las únicas técnicas permitidas durante este triage son las llamadas maniobras salvadoras, es decir, apertura de la vía aérea y control de hemorragias. Es un método rápido y sencillo que permite clasificar a la víctima en aproximadamente 30 segundos. Imagínense, es muy rápido. Durante el triage no se sugieren ni ordenan otro tipo de tratamientos. Este tipo de triage es para los desastres, es para organizar los recursos, teniendo en cuenta los desplazamientos que se tienen, la cantidad de personas, el hospital a donde van a ser atendidos. Vamos a un ejemplo de lo que sería un accidente con múltiples víctimas. En este caso vemos que hay 1, 2, 3 vehículos implicados y vemos múltiples pacientes en el suelo. Incluso hay una moto también implicada en el accidente con múltiples víctimas. En ese caso, entonces, nosotros empezaríamos a darle prioridad a todos los pacientes, una prioridad dependiendo si tiene signos vitales, si respira, cómo es la respiración, es agónica o no está respirando. Dependiendo de eso le damos la prioridad. Recordemos, en ninguna circunstancia el triage podrá ser empleado como un mecanismo para la negación de la atención en urgencias. Es muy importante, a nadie se le puede negar la atención en urgencias, solo que se realiza una clasificación, porque hay unos recursos disponibles y hay unos pacientes que tienen mayor gravedad. Esas lesiones comprometen más que otras. Y también mencionar que tenemos patologías que pueden ser atendidos por consulta externa. No se te está negando la atención, solo se está reordenando dónde debe ser esta atención. Los prestadores de servicios de salud deberán proporcionar la información adecuada a los pacientes y acompañantes sobre los recursos iniciales a emplear y los tiempos promedio en que serán atendidos. Para las categorías 4 y 5 del TRIAS es fundamental que las entidades responsables, en conjunto con sus redes de prestadores de servicios de salud y de forma articulada con las entidades territoriales de salud, adelanten estrategias que garanticen y mejoren la oportunidad para el acceso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos pacientes van a ser derivados para atención prioritaria. Se requiere que las EPS y las IPS pues tengan campos adicionales para la atención de estos pacientes, porque si no, ya no se van a ser atendidas en 12 a 24 horas, sino que van a ser atendidas a la semana, incluso a los 15 días o al mes. El triage se utiliza para clasificar a los pacientes y dependiendo de esta clasificación, pues se va a derivar a un paciente a consulta externa, a una prioritaria o a urgencias. Bueno, esta fue la última presentación del curso de primeros auxilios básicos. Vimos 14 presentaciones, dividimos las presentaciones en dos fragmentos: bases para la atención del paciente y conocimientos específicos. Vimos muchas presentaciones, unas más largas que otras. Sin embargo, estoy completamente seguro de que se llevan mucha información, experiencia y conceptos claros que los pueden utilizar en su práctica de vida diaria. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá.